Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto del aprendizaje. Bienvenida Adriana, Elizabeth, Patricia, Adriana. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches, buenas profesor. noches. Hola, César, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Espero que todos hayan intentado por lo menos resolver sus actividades integradoras y no dudo que muchos de ustedes sí las hayan concluido. Pues como lo comenté en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, el objetivo de este segundo espacio abierto del aprendizaje es reafirmar saberes, competencias sobre aritmética, álgebra, dominio, sobre todo de funciones. Vamos a ver la parte de la representación de las funciones que nos faltó ver el día miércoles y lo vamos a proyectar en el teorema fundamental del cálculo. Y bueno, así es como se comienza precisamente con cálculo diferencial. Pero primero quiero preguntarles antes de comenzar a emocionarme con los temas que tengo preparados para hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo en que les pueda ayudar? Hola, buenas noches. Bueno, yo no, no he podido revisar al 100% lo de mis actividades. Hoy lo realizaré porque hoy descanso un poco más, y tendré más tiempo. Pero, bueno, estuve checando también la otra clase porque no pude ingresar ya que llovió y nos quedamos sin, sin comunicación. Este, pero pues ahorita conforme nos vaya explicando, si tengo alguna duda, pues ya le comentaré. Claro que sí, Elizabeth Torres, muchísimas gracias. Sí. Bien, ok, bueno. Entonces, pues vamos a continuar. Primero, vamos a continuar con la presentación que no terminamos del primer espacio abierto del aprendizaje. Posteriormente les voy a compartir algunos recursos que nos van a servir para poder comprender mejor los temas. Y como último punto, trabajaremos específicamente el desarrollo de las actividades integradoras. ¿Sale? Obviamente solamente voy a trabajar la parte de las generalidades ya que pues no puedo ser más específico porque se trata de un trabajo que ustedes podrán ir desarrollando, ¿no? Bien, a ver, permítanme tantito, déjenme mover algo aquí a la configuración que se me movió. Ah, listo, ya está. Si no, después nos va a empezar a dar lata. Bien, ok. Bien, pues esta es la presentación que vimos la vez pasada. Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Solamente voy a recapitular. Me voy a ir muy rápido para ponernos en contexto y continuar donde nos quedamos. ¿Sale? Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Los objetivos ya los comentamos, los de esta semana también. Comenzábamos con lo que es la definición de función. Y yo les explicaba que una manera fácil de comprenderla es la fidelidad entre un elemento de un conjunto que le corresponde de ida y de vuelta la misma relación de fidelidad con un elemento de un segundo conjunto. Veíamos aquí que si un elemento tiene más de una relación, no es función. Pero si hay elementos que no tienen relación con elementos de un segundo conjunto, mientras que uno o más elementos cumplan con la regla de fidelidad, sí será conjunto. ¿Sale? Veíamos que la primera forma de representar una función es por la teoría de conjuntos y la segunda forma de representar una función es de forma gráfica. Les explicaba, las funciones se pueden representar de forma lineal, ¿sí?
definitivo. Pero el teorema fundamental del cálculo se basa en álgebra exponencial, es decir, la representación de curvas en las rectas. La curva simplificada es la famosa parábola. ¿Qué es la parábola? Estos columpios, si así lo quieres ver, ¿sale? Se le llaman parábolas. Cuando tu parábola abre a la izquierda o a la derecha, como es el caso de la figura uno, no serán funciones. Sí representa una expresión algebraica, definitivo, pero no es función. ¿Por qué? Porque esa línea azul, que se llama discriminante y que representa una línea de referencia que hace constar el concepto de función, de que solamente le debe de corresponder uno y solo un elemento de ida y de vuelta. Esa línea vertical que representa a y, a f de x, corta dos veces. Si tú lo mueves de izquierda a derecha, siempre va a cortar dos veces. Cuando toque en su punto de origen, ya no habrá función. A partir de ahí, ya no hay. Entonces, al cortar más de una vez, no es función. En cambio, la parábola del lado derecho, que abría hacia arriba o se abriera hacia abajo. Si muevo mi discriminante, mi línea de referencia azul, de izquierda a derecha, en cualquier punto siempre tocará una sola vez. Por esta razón, sí es función. Esta curva representa una función cuadrática de ax al cuadrado más bx más c igual a cero, donde el primer término, ax al cuadrado, es positivo y abre hacia arriba. Si fuera negativa y fuera menos ax al cuadrado, abriría hacia abajo. El siguiente término, bx, es mi discriminante. Es el que le otorga la posición a mi curva. Si está en el origen o se desplaza izquierda, derecha, arriba o abajo. Cualquiera de los cuatro cuadrantes. Ese es mi discriminante. Y mi constante c representa un punto específico que va dibujando la curva, su trayectoria. ¿Ok? Ahora, si esta expresión algebraica ax cuadrada más bx más c igual a cero, en vez de igualarla a cero, la igualo a f de x, porque sé que ya es una función, entonces me quedaría f de x, que a partir de este momento a f de x le vamos a llamar y. F de x es y. Entonces, ya sea f de x o ya sea y, es igual a todo lo que dije en x. Por eso es que sí es función. En cambio, la curva del lado izquierdo está en función de y. Es como si tú escribieras que y es igual a ay al cuadrado más by más c. Es una incongruencia porque tienes y del un lado de la igualdad y otra y con un coeficiente al cuadrado más otro término con un coeficiente lineal. Es una incongruencia, por eso es que no es función. ¿Sale? Espero me haya sabido explicar. Lo estoy ahora completando. Este es un ejercicio que ustedes hicieron y lo resolvieron perfectamente, ¿verdad? Habíamos dicho que en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, estas dos son funciones, uno y 4. En cambio, la parte superior derecha y la parte inferior izquierda, 2 y 3, no son funciones porque no cumplen con la regla de fidelidad, ¿verdad? Bien, esto ustedes lo resolvieron perfectamente. Y aquí es donde nos quedamos. Vamos a estudiar la tercera forma de representar una función. La primera, teoría de conjuntos. La segunda fue de forma gráfica, la cual abundé también ahorita. Y la tercera es de forma tabular. ¿Qué es una tabulación? ¿Qué es estas expresiones que tengo aquí? Es una tabla, son tablas. Es una tabla de dos columnas. La primera columna es X, la segunda columna es f de x, que te acabo de mencionar, que es y. F de x es y. ¿Qué representa? Representa una relación de correspondencia donde a cada elemento de X le corresponde un elemento en coherencia con f de x. ¿A qué me refiero con la palabra en coherencia? Significa que hay un patrón que obedece en todas las filas hacia abajo. El mismo patrón
que obedece a la primera fila, lo obedece la segunda y la tercera y la cuarta y las que sean. A eso es a lo que me refiero con una relación de coherencia. La pregunta aquí, vamos a enfocarnos con la tabla uno, que es de izquierda a derecha la primera. La tabla 2, la que está en medio. Y la tabla 3, de izquierda a derecha, la número 3, la de la extrema derecha. Si ya me supe explicar, vamos a enfocarnos en la primera tabla. La pregunta es, ¿qué le sucede al menos 2 para que te dé menos 4? Y esa misma coherencia se aplica en la siguiente fila. ¿Qué le sucede al cero para que te siga dando cero? Y por último, ¿qué le sucede a ese uno para que te dé 2? ¿Quién abre su micrófono y me dice? En la primera tabla nada más. ¿Se suman? Elizabeth, a ver si te alcancé a escuchar. ¿Me dijiste que se suman? Sí, A ver, al menos 2, ¿cuánto le sumas para que te dé menos 4? sería -2 más -2. Menos 2 y te da menos 4. Bien, ahora tú utilizaste un menos 2. Ese mismo patrón lo vas a ocupar en las siguientes. Si tú me dijiste que le sumas, entonces a cero menos 2 te daría menos 2. Y a uno menos 2 pues te daría uno. Así que ya no coincidió en la segunda y en la tercera fila. Así que, a ver, hay que seguirle pensando. ¿Cuál sería ese elemento que es un patrón de repetición para la primera, segunda y tercera fila? ¿Qué le pasa a ese menos 2, a ese cero y a ese uno? Sigan intentando. Muy bien, Elizabeth. Así es como se aprende. Adelante. Equivóquense. Así es como aprendemos. Sin miedo. ¿Nadie más va a participar? Ok. Bueno. ¿Qué le pasa al menos 2 para que te dé menos 4? Multiplico por 2. Menos 2 por 2. Menos por más. Menos 2 por 2, 4. Cero por 2, cero. Uno por 2, 2. Ahí está. ¿Cuál fue entonces mi función? Es x por 2. La forma correcta de representarlo es f de x es igual a 2x. Ahí está. Esa es mi función, que al ser sustituida, la palabra correcta es al ser valuada o evaluada, me dan estos resultados. ¿Sale? Bien, vamos con la tabla de en medio. Misma pregunta. La tabla de en medio. ¿Qué le pasa al uno para que siga siendo uno? ¿Qué le pasa al 2 para que sea 4? Al 3 para que sea 9? ¿Quién abre su micrófono y me dice? Buenas noches. ¿Se multiplica por el mismo número? Bien, Guadalupe, ¿cómo expresas algebraicamente esa multiplicación por el mismo número? Lo dijiste bien, pero ¿cómo lo expresas? Uno por uno, dos por dos, tres por tres. Mm, Pero ¿cómo lo expresas algebraicamente? En la anterior, en la tabla anterior, vimos que es un 2 que multiplica a x. En esta tabla de en medio lo dijiste bien, un número que multiplicado por sí mismo, ¿no? Te da el resultado. Pero ¿cómo lo expresarías? ¿Esa x qué le pasa? X al cuadrado. Es correcto. Muy bien, muy bien. Esa es la función. Se escribiría f de x es igual a x al cuadrado. Cuando x toma valor de uno por uno es uno. Cuando x toma valor de 2
2 al cuadrado es 4. Cuando x toma valor de 3, 3 al cuadrado es 9. Muy bien, muy bien. Concluimos que la tabla uno sí es función, la tabla 2 sí es función. Pasamos a la tabla número 3. ¿Qué le pasa al uno para que te dé 3, al 2 para que te dé 7 y al 3 para que te dé 17? ¿Quién me dice? Ok, pues les ayudo. No hay relación. No hay ningún patrón que al uno te dé 3 y que con el 2 te dé 7 y que con el 3 17. No hay relación. Por más que le busquen, no hay relación. Por lo tanto, concluimos que la tabla 3 no es función. Y aquí están los resultados. Aquí están representadas la cuarta forma de representar una función. ¿Cuál es la cuarta forma de representar una función? De forma analítica. Es y es igual a 2x para la primera tabla, y es igual a x cuadrada para la segunda tabla, y en la tercera no hay. No hay. Recapitulamos. Ya vimos teoría de conjuntos para representar una función. La forma gráfica para representar una función. Ya vimos la forma tabular. De una tabulación también podemos determinar si es función o no por la relación entre el elemento X y el elemento Y, que se le llama también regla de coherencia. Y la número 4 es la forma analítica, que es la que tiene forma de ecuación, pero no iguala a cero, iguala a f de x o a y, que es lo mismo. ¿Sale? Aquí están representadas las cuatro formas de representar una función. Definitivo, las que más vamos a ocupar son las analíticas. De repente vas a tabular para poder graficar la función y estamos hablando de lo mismo. ¿Sale? Y también de repente en los modelos matemáticos que vamos a ver sobre todo la próxima semana, voy a hablarte de esta imagen que es f de x. Es la imagen del dominio que es x. ¿Sale? Bien. Ok, veamos los tipos de funciones. Las algebraicas, que son de suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicación. Solamente le faltó una para que se parezcan a las aritméticas, pero no, porque la parte de logaritmos está en la otra parte. Así que se parecen, pero se llaman algebraicas. ¿Por qué se le llaman funciones algebraicas? Porque arrastras el lápiz, haces operaciones, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, realizando potencias o colocando o simplificando radicales. ¿Cuáles son los radicales? Las raíces. A veces tenemos la mala costumbre de a cualquier raíz decirle cuadrada y no, porque hay cuadradas, hay cúbicas, hay a la cuarta, hay quintas, etcétera, etcétera. Si no tiene ningún numerito encima del radical, entonces sí, se asume que es cuadrada. Pero pues si tiene un 3 es cúbica y así sucesivamente. Bien, pero también tenemos las no algebraicas, que también se le llaman trascendentales. Las funciones no algebraicas son las trigonométricas y sus inversas. ¿Cómo las identificamos? Porque son funciones que tienen seno, coseno, tangente, o las inversas, cosecante, secante y cotangente. También pueden ser las hiperbólicas. ¿Cuáles son las hiperbólicas? Ah, las que tienen dos elementos cuadráticos, ¿verdad? O sus recíprocas, que también suelen llamarse también como las inversas o de arcos. Arcoseno, arcocoseno, arcotangente. También tenemos las exponenciales, por ejemplo, las de base A o de base E, que por ahí en la tercera semana vamos a hablar mucho de esos logaritmos neperianos, los de base E. Y tenemos las logarítmicas, por ejemplo, las de logaritmo natural o también el logaritmo neperiano. ¿Sale, vale?
Estas por lo regular sí tienen un procedimiento, pero son más inmediatas, ya las veremos más adelante. Bien, hablemos ahora de la función analítica. La función analítica. Yo ya te había explicado los elementos algebraicos. El número que acompaña a la variable se le llama coeficiente. Es un número conocido porque la variable es x. Si en la función yo tengo f de x o y es igual a ax más b, así es como yo normalmente lo enseño, como una a, el coeficiente, x la variable y b la constante. Pero vamos a cambiarlo por la necesidad de la actividad integradora uno, porque ahí te habla de una pendiente. Tienes la necesidad de referenciarla. Entonces cambiemos la a por una m. M es el coeficiente que acompaña a la variable. Y M se le llama pendiente. Y la pendiente es la diferencia de las y's entre la diferencia de las x. Dicho de otra manera, la pendiente es el gradiente o el incremento de y sobre el incremento de x. También se le suele llamar, que es el incremento de la altura sobre el incremento en su desplazamiento. Diferentes formas, diferentes maneras, pero habla de lo mismo. ¿Sale? Ya lo voy a ir especificando más adelante. Bueno, en cuanto a interpretaciones del tipo de función de acuerdo a la gráfica, ya lo vimos también en una parte. Para la función de primer grado, que son las líneas rectas, si yo tengo una horizontal totalmente es porque mi m o mi a, que ya te expliqué hace un momento, es AX, pero también suele llamarse MX. M es pendiente. Y adrede te lo voy a estar revolviendo para que tú tengas esa habilidad, ya sea que te la encuentres como M o como A. Si es igual a cero, no hay pendiente, es una horizontal. Y si A o M es igual a uno, tampoco hay pendiente, es una vertical totalmente. Y todo lo que haya entre la horizontal y la vertical se le llama pendiente. Pero hay de dos tipos. Cuando m o a es mayor a cero, se dice que hay una pendiente positiva, mayor a cero y menor a 90. ¿Y qué pasa si yo tengo una m o una a negativa? A entonces es mayor a 90 y menor a 180. También hay pendiente, pero es negativa. Ahora para una función de segundo grado, que ya expliqué, que es cuando el coeficiente que acompaña a tu variable es cuadrático, a la 2. Ya te había explicado, ¿verdad? Si es positiva, abre hacia arriba. Si es negativa, abre hacia abajo. ¿Y qué pasa si tenemos una de tercer grado? Ah, bueno, pues tenemos una curva compuesta. ¿Qué es una curva compuesta? Pues una de segundo grado más una de primer grado. Así es. Pero aquí tenemos varios elementos que se analizan de forma puntual. Por ejemplo, en una de tercer grado, por ser una curva compuesta, tengo dos concavidades, una concavidad positiva y una concavidad negativa. También tengo un máximo y un mínimo. El máximo es el punto más alto alcanzado y su mínimo, pues el punto más bajo alcanzado. También tenemos puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Justo donde la continuidad de la línea cambia de dirección. Eso es un punto de inflexión. Y cuando tú identificas varios puntos de inflexión, se somete a algo que se le llaman puntos de simetría. ¿Qué significa esto? Que la simetría divide la forma en dos partes idénticas, como en un espejo, ¿vale? Y también, dependiendo sus concavidades, se determina si es positiva o negativa. Y así tenemos la de cuarta. Aquí está muy chiquito, para una función de cuarto grado. ¿Cómo es una de cuarto grado? Pues también es una combinación de dos grados, o pudiera ser una de 2 grados, y en los extremos tal vez de 1 grado. Si tú sumas dos de uno son dos, más la cuadrática son cuatro. Ahí está. Y tenemos las mismas especificaciones que expliqué en la cúbica. Y así lo mismo para la de quinto grado, ¿no? También tenemos concavidades positivas, negativas, y dependiendo de la acumulación se determina si es positiva o negativa.
Y hacemos lo mismo, ¿no? El análisis de máximos y mínimos y sus concavidades. Y lo mismo con el punto de inflexión que me va generando puntos de simetría como está en esta diapositiva. ¿Sale? Bien. Aquí, por ejemplo, hacemos una analogía de lo que yo ya había explicado. Lo que expliqué en una función de primer grado, ahora te lo explico en una cuadrática. La analogía consiste en una trascendencia o en una evolución matemática, donde un elemento meramente aritmético, una cantidad finita, especifica un punto, una posición. Y en cuanto tú le otorgas un elemento algebraico, una variable, entonces le empiezas a dar movimiento, que era lo que explicaba hace el día miércoles, cuando les preguntaba sobre el precio del huevo, de un kilo de huevo. El kilo de huevo no se mueve, pero el precio sí, porque depende de muchos factores. Así que cuando tú le metes ese elemento de variabilidad, se convierte a álgebra. Y cuando tú a ese elemento algebraico le pones un orden, le pones condiciones y le dices que a cada elemento de un lado con respecto al del otro lado no puede tener mayor a una regla de correspondencia para que se pueda determinar función, entonces en ese momento a tu expresión algebraica la vas a trascender a una ecuación, porque lo vas a igualar a algo idéntico y la vas a condicionar que eso idéntico sea una función. Entonces, en vez de igualar a cero, igualas a y, que es f de x. Y esto te está poniendo la última condición, que todo lo que tú cambies o evalúes en x, al final te va a dar y. Por cada elemento que cambies en x, te va a dar un resultado en y, donde x es tu variable independiente y y es tu variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque la y depende de los valores que tú le otorgues a x. X puede tomar los que quiera, porque es independiente, pero y no. Y va a depender de lo que haya elegido tomar x. X variable independiente, Y variable dependiente. Y seguimos en esa evaluación, en esa trascendencia, donde el álgebra se vuelve más específica, se va afinando. Y ahí vamos en ese tenor, ¿vale? Bien, si ya quedó comprendido esta parte, entonces vamos a complicarnos un poquito más la existencia para hacerlo interesante. Ahora tenemos las funciones polinomiales. ¿Qué es un polinomio? Cuando tengo más de dos términos. Yo ya te explicaba qué es un término. Un término es aquel elemento algebraico separado por un signo. Todo lo que esté entre signos es un término. Si yo tengo un término, se llama monomio. Si yo tengo dos términos, se llama binomio. Si yo tengo tres términos, se llama trinomio. Y si tengo más, ya párale, se llama polinomio. Más de dos es polinomio. ¿Sale, vale? La forma correcta de expresarlos por un corolario que dice que los vas a ordenar del mayor grado exponencial al menor. Y si tú tienes términos semejantes, la semejanza es en función del valor del exponente. Si tú tienes dos cúbicos, súmalos, réstalos, multiplícalos, divídelos, la operación que sus signos te estén indicando y los vas a simplificar. Y cuando tú tengas un elemento exponencial distinto al de los demás, nada más ordenarlos de mayor a menor. Punto. ¿Sale? También tenemos las funciones que se le llaman por partes. Aquí en esta gráfica vamos a analizarla. Comenzamos de izquierda a derecha. Si te das cuenta, venimos con una pendiente positiva. Es una función de primer grado, con una pendiente mayor a cero y menor a 90. Después nos vamos verticalmente hacia arriba, con una función con una m igual a uno verticalmente. No hay pendiente, nos vamos hacia arriba. Después observa, bajamos con la mitad de un columpio, es la mitad de una parábola. Esta función me representa una cuadrática, pero sin discriminante. ¿Sale? Sin discriminante. Ahí baja media parábola. Después volvemos otra vez a subir verticalmente sobre el origen, solamente con un valor en y hacia arriba. Y después, observa,
Salimos con una curva combinada. Esta curva bien suave es una onda cosenoidal. ¿Y por qué es cosenoidal? Porque si te das cuenta, comenzó en Y. Si hubiera comenzado en X, sería senoidal. Pero como comenzó en Y, es una cosenoidal. Ahí está. Tenemos una ecuación de primer grado, tenemos una constante de uno, tenemos la mitad de una cuadrática y una trigonométrica. Ahí está. Una maravilla. Ahora tenemos una trigonométrica y hay de diferentes, por ejemplo, la de seno, que ya te expliqué que parte del eje X, una coseno que parte del eje Y, tenemos una tangencial que puede comenzar en cualquier eje. En este caso comenzó en X y tiende asintóticamente hacia Y baja verticalmente y después tiende asintóticamente de Y hacia X, pasa del otro lado y tiende asintóticamente hacia Y para bajar verticalmente y continúa. Y tenemos sus recíprocas, la cosecante, la secante y la cotangente. Ejemplo de una onda senoidal, como hablamos, ondas en frecuencia modulada, ¿no? Ejemplo de ondas cosenoidales, nuestros televisores de antes, los de cinescopio, que tenían horizontales y verticales, eran ondas cosenoidales para hacer un barrido de imágenes. Ejemplo de una función tangencial, nuestro corazón. Nuestro corazón, sístole a sístole, todo el tiempo tiene un ritmo cardíaco que se asemeja a una función tangencial. Ahí está, ¿sale? Y tenemos también las trigonométricas recíprocas, las que ya te mencionaba antes, que también suelen llamarse arcos. Podemos llamarla como seno a la menos uno o arco seno, coseno a la menos uno o arco coseno, tangente a la menos uno o arco tangente. Y aquí están sus representaciones. También tenemos sus recíprocas, las cotangente, secante y cosecante en arcos. ¿Sale? Aquí tenemos más representaciones y combinaciones, por ejemplo, estas hiperbólicas recíprocas, ¿no? ¿Sale? Aquí están unas logarítmicas, aquí hay un logaritmo natural que tiene una forma asintótica. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es un elemento curvo que viene de uno de los dos ejes, X o Y, en este caso viene una desde el negativo de Y y se va hacia X y se pierde en el infinito, o lo analizamos al revés. Viene de X de derecha a izquierda y se va acercando a Y y se va acercando a Y y cada vez está más cerca de Y, pero ¿qué crees? Lo alcanza en el infinito. Nunca, pero cada vez está más cerca. Eso es un logaritmo. Bien, pues ya, por fin terminamos nuestra presentación. Ahora sí, vamos a ver qué onda con las actividades integradoras. Pero antes, unos recursos digitales que quiero compartir con ustedes. Recuerden, si de repente se cierra de manera abrupta este espacio abierto del aprendizaje, no te preocupes. ¿Sale? Es porque estoy en la versión gratuita de Zoom. Pues sí, yo no le veo el caso de pagar una licencia, la verdad. A final de cuentas, reutilizamos la misma liga y hasta nos da un respiro para ir al baño, para tomar un vasito de agua y nos volvemos a conectar y continuamos unos minutos más en la segunda parte de este segundo espacio abierto del aprendizaje. ¿Vale? Para que no se nos espante. Hay veces que les digo, nos faltan unos minutos y, y bueno, nos vamos avisados. Y hay veces que no, se corta de forma abrupta, ¿vale? Bien, vámonos con los recursos que ya tenemos aquí disponibles. A ver, ya se caducó mi página. Vamos a refrescar. Aquí está. Este estaba pendiente, son los límites, pero al infinito. Ah, caray, no se escucha. ¿Por qué no se escucha?
Oye, uy, creo que no tiene batería mi bocina. A ver, déjenme ver si conectándola me puede servir. Mm, mm, Pero está totalmente vacía. Se las voy a quedar a deber. Bueno, de todas maneras, la grabación de este segundo espacio abierto del aprendizaje, como es costumbre, se las dejo con las ligas del material que les estoy presentando. Este material es del profe Alex y les explica pasito a pasito qué es un límite cuando éste tiende al infinito. Simplemente son valuaciones, son sustituciones, pero tiene una manera específica cuando tiende al infinito, porque estos límites pueden ser positivos o pueden ser negativos y eso puede hacer variar tu resultado. ¿Vale? Los límites que se te presentan en la segunda actividad son de evaluación. ¿Sale? Uno, por ejemplo, está cuando tiende a cero y el otro es cuando tiende a 2. Son simples sustituciones. Ahorita lo voy a abordar también. ¿Sale? Nada más que me quedó mal esta bocina que se descargó y no me había dado. Bueno, dejo de compartir. Insisto, la liga te la dejo junto con la grabación de este segundo espacio para que tú lo puedas ya ver en casa. ¿Vale? Bueno, de todas maneras tengo otro recurso que no requiere de mi bocina que te quiero presentar. Y es un blog precisamente que nos habla acerca del cálculo de límites. Aquí vienen más de 50 límites resueltos y explicados. ¿Vale? Así que es una maravilla y está muy bien ordenada, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del principio de un límite que suele ocuparse, un teorema que también se le llama la regla de L'Hopital, ¿no? Que no es otra cosa más que una suma infinito de muchos sumandos, que eso es el principio del límite, que voy a explicar en el tercer espacio abierto del aprendizaje de la próxima semana. Bueno, pero aquí está la introducción, concepto de límite, definición formal, límites laterales, límites infinitos, las reglas básicas, primeros límites resueltos, indeterminaciones, también puede ser eso. Por ejemplo, si te da 0 sobre algo, es una indeterminación, ¿no? Procedimientos y algunas técnicas para resolverlos, ¿no? Entonces, aquí está. Por ejemplo, observen esto. La siguiente función no está definida en x igual a 0, ni en x igual a menos 1, porque no se puede dividir entre 0. De lo contrario, sería una indeterminación. Entonces, aquí está. F de x es igual a 1 sobre x que multiplica x más 1. Dice aquí. Sin embargo, sí podemos preguntarnos cómo se comporta la función cuando x se aproxima o tiende a 0, o cuando éste se aproxima desde a hasta menos 1, y si x crece o decrece indefinidamente. Para eso sirven los límites. Esos son los límites de la función f, y nos proporciona diferentes respuestas, ¿no? Veamos entonces el concepto de límite. Dice, dada una función f, siempre y cuando estos símbolos significan números reales, siempre y cuando el número real tienda a otro número real, y que también este tenga un punto de inicio. X sub 0 significa X inicial. Y esta letra griega que se llama epsilon significa siempre y cuando le pertenezca a un número real. ¿Qué son los números